En este momento vamos a dar inicio a la mesa número 3, conformada por las propuestas que en atención a la convocatoria pública fueron recibidas en la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Distrito Federal. Queremos agradecer la presencia del señor Efraín Valencia, que fungirá como relator. Él va a integrar un documento con todas las propuestas, y estas propuestas se van a concentrar en el instituto para después ser compartidas al cuerpo de relatores y a la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Y sin más, vamos a darle el uso de la palabra al consejero electoral Carlos González Martínez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Distrito Federal. Por favor, señor. Gracias, Marci. De nuevo, buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar, aun cuando el Pleno se está conformando. Estamos en nuestros usos y costumbres justo a la mitad de la hora de la comida, pero sí es importante que iniciemos porque queremos que todas y todos quienes han pedido la posibilidad de hacer uso de la tribuna lo hagan. Entonces vamos a hacerlo. Quiero comentar que además de Efraín Valencia, que es asesor en mi oficina, él fue además vocal de capacitación electoral y educación cívica en el Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Es una gente desde luego muy comprometida con estas causas. Le he pedido que acepte ayudarnos también a Tania Carbellido de Acércate, de la Asociación Civil, de tal manera que haya alguien del instituto y alguien de no el instituto que nos ayude. Tania, además de tener una larga experiencia en fomento de la participación ciudadana, tuvo un papel muy relevante en la experiencia del corredor Chapultepec. Ella formó parte del grupo del no, que finalmente ganó, como ustedes saben, y creo que su experiencia, por lo tanto, es muy importante. Además, estamos en la idea de escribir un texto juntos, ella y yo, sobre estas experiencias de participación ciudadana, y creo que por tanto su participación puede ser muy importante. Gracias, Tania, por aceptar participar. Se pondrán de acuerdo Tania y Efraín para, en efecto, integrar la relatoría. Hemos convenido con el comisionado y con la diputada presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana que una vez que Tania y Efraín terminen la relatoría, haremos entrega de la relatoría con todos los textos que ustedes lean y nos envíen, tal y como los lean y los envíen a la comisión redactora. Después, cuando realicemos los foros, 16 foros delegacionales, para lo cual les pido encarecidamente a quienes forman parte de consejos delegacionales que conversen conmigo y con Arturo Flores, director ejecutivo, que anda por aquí también, o está ahorita firmando papeles en la oficina del instituto, para que vayamos agendando. El próximo 9, miércoles, si no me equivoco, de marzo, vamos a tener una reunión con el INE para coordinar la realización de estos foros delegacionales junto con el Instituto Nacional, de manera que ellos puedan también acudir a informar sobre todo el procedimiento y ahí mismo generemos este espacio de compilación de propuestas. Tenemos el correo electrónico participación.ciudadana@iedf.org.mx. Si no está aquí, estaba en la invitación y en la mesa se los entregan. Para quien quiera, puede enviar sus propuestas. Las propuestas, como ya dijimos, serán en formato libre, no importa la extensión, lo que ustedes quieran, pero con un resumen, eso sí, de 2 cuartillas, Arial 12, interlineado 1,5, para que sea homogéneo y podamos entregarlo. Después de los foros delegacionales lo vamos a entregar a la comisión redactora directamente, quizá al jefe de gobierno mismo, para que se incluya en los trabajos de la comisión lo que ustedes quieran proponer. La única petición, como hemos insistido, es que ninguna propuesta que implique retroceder en los derechos de las y los habitantes de esta ciudad, todo hacia adelante, todo. No, nada hacia atrás. Le damos la bienvenida a la diputada, por favor, Vania. Si nos haces favor de acompañarnos aquí, presidir, claro, pues es la presidenta. Las presidentas suelen presidir. Y bueno, entonces, si no tienes inconveniente, Vania. Aquí.
aprovechando este espacio, el consejero ya tiene una lista de las personas que van a compartir su propuesta. Si alguno de ustedes no está en esa lista y quiere participar, por favor acérquese conmigo, tomo sus datos y los paso aquí a los presidentes y presidenta. Gracias. Entonces, sin más, voy a leer a quienes tenemos en la lista y sabemos que están en el auditorio. Si faltara alguien que está en la lista y que se hubiera incorporado después, por favor háganoslo saber y vamos leyendo. Lo que les rogamos encarecidamente son 3 minutos. Tú nos vas a ayudar, por favor, Marce, que es terrible, implacable con el tiempo. Mis compañeros asesores y del equipo me dijeron que yo no, porque soy muy barco y no llamo la atención, pero tú sí, Marce, nos vas a hacer el favor de hacerlo. Entonces, miren, tenemos a Indira. ¿Dónde estás? ¿Indira o Indira? Indira, sí, es que teníamos esa discusión en la comida. Indira Sandoval, después está Salvador Ordóñez Hernández. Bueno, 5 minutos en lo que llegan los demás, pero es que si no, en verdad no vamos a terminar a las 5. A las 5 creo que es la otra mesa, entonces nos daremos prisa, pero desde luego te escuchamos en ese tiempo. Rosalinda Pimentel, allá. Adriana Luna Parra, que estaba por aquí. Adriana, bienvenida. Gloria Davenport, Gloria. Ricardo Serrano, Ricardo. Mónica Hernández, Mónica. Rita Fernández, allá atrás. Óscar Méndez Orihuela, ¿no? ¿Hay alguien de quienes se habían inscrito antes que no lo haya mencionado y que ya esté en el auditorio? ¿Usted? ¿Su nombre? Ángela Hernández Guzmán. A ver, no la veo. Aquí. No, tampoco está. Ángela Hernández Guzmán. Ok. Bueno, Ángela Hernández. ¿Alguien más? A ver. Ellas están acá, mira. Ok. Y Leticia Yucupicio. Y Leticia Yucupicio también, ¿verdad? Leticia, tú eres. Ok. Gladys Alicia López. Laura Mendoza o Leticia. ¿Sí? No, es que estos lentes sirven para ver de lejos, no de cerca. Y hay una Leticia después de tú y le encerraron. Ok, entonces Laura y Jaime López. ¿No? Bueno, vamos empezando entonces, si les parece bien, con Indira Sandoval, por favor, que además nos va a compartir, entiendo, los resolutivos de un primer encuentro, las constituyentes CDMX, Declaración Política de Donceles. Celebramos además particularmente esta convergencia con el movimiento feminista. Muchas gracias, Indira. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es digno de felicitar una iniciativa como la que está teniendo el IEDF y en lo particular quiero reconocer el trabajo de nuestro compañero Carlos, consejero, muchas gracias. Saludo con mucho respeto a la diputada Mania, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Bien, pues esta parte de ciudadanizar el proceso constituyente también es una tarea que tenemos las mujeres en la Ciudad de México. Y nos permitimos convocarnos el 19 de febrero en la Asamblea Legislativa en un registro electrónico de poco más de 850 mujeres, en un registro físico de 520 mujeres, resolutivos de que ya a la hora de la plenaria un poco más se redujo el tema, pero nos dimos a la tarea de hacer una primer reunión de trabajo después de este primer encuentro. Tiene varios considerandos y tiene varios resolutivos, pero por el tiempo y siendo estricta y atendiendo la convocatoria, me permitiré enlistar algunos de los principales. Las feministas y mujeres de la Ciudad de México que nos dimos cita el 19 de febrero en la Asamblea Legislativa bajo la consigna por una constitución democrática,
popular, ciudadana, diversa y feminista, tenemos resolutivos que tienen que ver porque nos pronunciamos por una constituyente y una constitución incluyente, paritaria, descolonial, que promueva la desgenitalización política de los cuerpos, que garantice el principio de progresividad de los derechos humanos y que represente la multiculturalidad, la diversidad sexogenérica, étnica, de ideas y de creencias, una constituyente con una visión intergeneracional, con una visión de sustentabilidad, de universalidad, de accesibilidad, bajo una ética de transparencia, rendición de cuentas que privilegie en todo momento la participación ciudadana. Nos proponemos, estas mujeres que hemos estado trabajando y que nos hemos dividido en distintas comisiones, nos proponemos encabezar un movimiento encaminado a incidir de manera efectiva en 3 procesos. 1, en la conformación de la Asamblea Constituyente. 2, en la elaboración de la Constitución. Y 3, en todo el proceso de armonización legislativa que de esto se desprenda, porque viene toda la reglamentación que habrá de tener un impacto en todo el marco jurídico. Las mujeres que hemos estado participando nos pronunciamos por estar acompañando candidaturas, por supuesto, por la vía independiente, por la vía de partidos políticos, y estaremos muy pendientes, por supuesto, por la vía de designación, pero en términos de quienes abracen de manera clara y decidida las agendas que representen los derechos humanos de las mujeres y demás. Pero quiero compartirles el plan de acción que hemos determinado y que lo leímos este pasado 28 de febrero en las escalinatas de la Asamblea Legislativa. No menos simbólico porque las constituyentes, como nos hemos autonombrado, las mujeres que participamos en este encuentro y a quienes convocamos a todas las que se sumen, tenemos un plan de acción. 1, el 8 de marzo o en su marco del Día Internacional de las Mujeres se emitirá la convocatoria para lo que será la conformación de la constituyente feminista y de las mujeres de la Ciudad de México. ¿Y qué es esto? Pues es que ya se detonó un proceso participativo de formación, de organización, de reflexión, de discusión y, si es necesario, de movilización. Es un proceso que ya inició, que es muy valioso decir que es el primer proceso, no en la ciudad, sino en el país, en la historia, en un proceso constituyente en el que participamos mujeres con derechos plenos. Bajo la consigna de que ni un paso atrás en nuestros derechos y de que nunca más una constitución sin nosotras, elaboraremos un documento de carácter de índice constitucional, el que esperamos en primera instancia encuentre eco en este instituto que ha abierto las puertas a toda la agenda. Decirles que se iniciará un diagnóstico, se profundizará un diagnóstico en todas las delegaciones, que los grupos de mujeres, porque en este encuentro estuvieron de las 16 delegaciones, que las bases de la convocatoria que permitan saber cuáles son los criterios para que de tu delegación pertenezcas a la constituyente feminista o de mujeres, tendrán como primer tarea la elaboración de un diagnóstico, y en todo momento queremos hacerlo de la mano con ustedes, la Asamblea y el Instituto. Por último, porque ya me queda tiempo, las comisiones de trabajo en las que participamos son metodología y contenidos, incidencia social y trabajo en territorios, articulación, alianzas y cabildeo, comunicación, medios y propaganda. Decirles que se iniciarán jornadas informativas permanentes a través de talleres, conferencias, conversatorios, foros, cine debate, reuniones, cabildeos, saloneos, volanteos y todas las actividades que la imaginación y el ímpetu constituyente nos permitan a todas. Las mujeres, podríamos determinar ahorita una lista de los avances que ya tenemos, pero hoy decimos ni un paso atrás. Y podremos decir cuáles son los grandes pendientes, no sin consultar a todas las mujeres de la ciudad a las que podamos llegar, no
sin organización y sin reflexión. Y lo que podemos decir es que, por supuesto, que nos pronunciamos porque uno de los principios del Estado que mantenga nuestra Constitución sea el de la despatriarcalización como línea política, programática y eje rector en nuestra Constitución. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Indira. Es horrible tener que pedirle a alguien que está exponiendo, como todos serán, cosas tan importantes, que se ciña el tiempo, pero tengo que hacerlo. Escuchamos ahora a Salvador Ordóñez y se prepara Rosalinda Pimentel. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, compañero electoral, consejero electoral, compañera diputada, todos los asistentes. Debo felicitar el trabajo que se hace abriendo estos espacios, porque tenemos la oportunidad de proponer en beneficio de nuestra comunidad. En esta ocasión traigo una propuesta que quizá ponga el dedo en el renglón de algo que usualmente no se toca cuando hablamos de gobierno y de políticas públicas. Inclusión y fomento de los conceptos espiritualidad, amor y felicidad en la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México para la construcción de una Ciudad de México de vanguardia, próspera y feliz. Señala el artículo 40 de nuestra Constitución la voluntad del pueblo mexicano de constituirse como una república representativa, democrática, laica, federal. Así como también con respecto a la educación, el artículo 3, fracción primera dice que dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. De esta forma, la escuela laica no solo prescinde de la formación religiosa como mandata la ley, sino que también prescinde de la formación espiritual. Y es este concepto de laicidad quizá lo que ha mantenido a la espiritualidad erróneamente incrustada en la religión, en los dogmas, en los cultos y consecuentemente distanciada de la educación, de las leyes, de los temas sociales, del gobierno y de las políticas públicas. Es evidente el error antropológico al identificar lo espiritual con lo religioso. Todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual como elemento esencial de nuestro ser, independientemente de que tengamos o no creencias religiosas. Luego entonces, como mencioné anteriormente, nuestro sistema educativo, además de dejar fuera de la currícula oficial la formación religiosa, de paso deja también fuera el desarrollo y la formación de la dimensión espiritual de los mexicanos. Con cada nuevo periodo de gobierno, invariablemente del color que sea, se hacen nuevas leyes o se modifican las existentes, se traza un plan de desarrollo, se elabora un programa de gobierno, se diseñan políticas públicas para combatir la pobreza, la corrupción, el desempleo, la inseguridad, mejorar la educación, el desarrollo social, etcétera. Y el progreso que la aplicación de dichas políticas públicas trae es casi imperceptible. Incluso en algunos temas como el de la inseguridad y el de la corrupción, lamentablemente los índices aumentan con el tiempo. En la elaboración de leyes, planes de programa de gobierno, nunca he escuchado que se hable de incentivar el desarrollo y la formación de la dimensión espiritual de los ciudadanos, o algo como promover y fomentar el amor entre los ciudadanos, o quizá construir una ciudadanía feliz. Solo el mencionar esto provoca más de una sonrisa de extrañeza, desaprobación o incredulidad. Sin embargo, desafiando las normas convencionales, me atrevo a proponer que en la redacción de la Constitución Política para la Ciudad de México sean considerados e incluidos los conceptos de espiritualidad, amor y felicidad como elementos importantes para la construcción de una ciudad avanzada y como fundamentos para la creación de políticas públicas. Con esta propuesta y su eventual consideración puedo asegurar que estamos hablando de un nivel mucho más avanzado en materia legislativa y de gobierno. Esto no es una mera ocurrencia, existen referentes exitosos de lo que propongo. En Bután, un pequeño país en el Himalaya, se maneja
la felicidad interna bruta en lugar del Producto Interno Bruto como en un indicador de bienestar de la sociedad. Creo que se me está acabando el tiempo. Bueno, tienes un minuto todavía. Muy bien, muchas gracias. Existen, por ejemplo, en Chile, la Constitución Política de Chile señala en su artículo primero, el Estado debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías. Creo necesario y oportuno tomar modelos como los que se mencionaron en Nueva Zelanda, es un caso similar. En el Reino Unido, la currícula también habla del desarrollo espiritual. Voy a adelantarme un poquito, la propuesta que mandé consta de 11 hojas, pero voy a cerrar. Una legislación y una política separada del amor y de la espiritualidad nos lleva a una dualidad entre lo que hacemos, sabemos y tenemos, con lo que somos como seres espirituales viviendo una experiencia material y no seres materiales viviendo una experiencia espiritual. La felicidad surge como posibilidad en presencia de seres humanos despiertos, conscientes de su condición material y especialmente de la espiritual como esencias habitando materia. No todo es dinero, la materia y el dinero representan energías espirituales profundas como son la confianza y el intercambio y el bienestar que arrojan. Todo lo material tiene su contrapartida espiritual. Las leyes y el gobierno y la política sin amor y espiritualidad alienan al individuo, conllevan sufrimiento y dolor, destruyen familias y dividen sociedades. Las leyes y la política con amor y espiritualidad unen, fortalecen a las instituciones y a los individuos y nutren de felicidad a un pueblo. El contacto maduro con la espiritualidad nos ofrece el retorno a un plano esencial en la vida del ser humano. Volvemos a donde siempre hemos estado, de donde hemos sido, somos y formamos parte. Es cuanto. Muchas gracias, Salvador. Me hiciste recordar la Constitución de Apatzingán, donde Morelos señalaba o promovió que se señalara que justamente la felicidad era el bien último, el fin último hacia el que se debían orientar todas las instituciones políticas que creaba la Constitución de Apatzingán. Entonces, a 200 años, más de 200 años de la Constitución y a 200 años del fusilamiento del generalísimo, es una maravilla escuchar tu presentación. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Rosalinda Pimentel y se prepara Adriana Luna Parra, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Mi participación es también parte de los resolutivos del primer encuentro de las mujeres en el Distrito Federal con el tema de una constitución incluyente, feminista, participativa y social. Y el tema es la participación política de las mujeres. ¿Son los derechos políticos de las mujeres una parte vital para que todas y todos podamos tener derechos plenos en esta ciudad? Es la llave de entrada a todos los derechos, pues desde ahí podemos legislar, desde ahí podemos reglamentar, desde ahí podemos incidir en las políticas públicas y sociales que hay a partir de la legislación para tener una ciudad más igualitaria, para tener una ciudad en donde todos y todas seamos vistos como iguales, en donde todas y todos podamos ser dotados de derechos plenos. Por lo tanto, creemos que los derechos políticos y electorales de las mujeres tienen que ser y tener una visión desde lo que nosotras sentimos, pensamos y vivimos todos los días. Para ello es indispensable que todas las mujeres estemos presentes desde nuestras visiones, desde nuestras perspectivas, desde nuestras necesidades en estos espacios de toma de decisión. Entonces, la violencia política de género es la violencia más aberrante que se pueda imaginar, precisamente porque de ahí emanan las violencias más graves, desde ahí se enmascaran las violencias más terribles que viven las mujeres en esta ciudad. Por lo tanto, creemos que esta Constitución tendrá que tener la inclusión, la igualdad, la despatriarcalización, la desgenitalización, la decolonización de las personas como un eje transversal que proponga una ciudad para todos y todas desde todas las visiones. La violencia política para las mujeres ha impedido que las mujeres y más mujeres que tengan una visión feminista, una visión igualitaria, una visión desde la visión de derechos plenos para todas y todos,
lleguen a estos espacios. Las violencias políticas son muy diversas y son interseccionales. Podemos ver una violencia económica que se convierte en política, una violencia comunitaria que se convierte en violencia política, una violencia familiar que se convierte también en violencia política. Pues tenemos mujeres que están en espacios en donde no querían estar, que alguien les impuso llegar ahí y que entendemos como una nueva trata de personas. Tenemos mujeres que quieren llegar a estos espacios y tienen una propuesta legislativa, territorial, política y que no pueden llegar a estos espacios debido a que no son del agrado de quienes dirigen o se sienten dueños de los espacios de coopte político. Pero esto no solamente sucede en los partidos políticos, esto sucede en todo espacio en donde las mujeres podamos buscar un espacio plural, un espacio comunitario y social para la participación. Esto sucede en los sindicatos, esto sucede en todos los espacios. Sin embargo, necesitamos una constitución que nos incluya a todas las mujeres, hayamos nacido o no mujeres, las mujeres que tienen una preferencia sexual diferente, ya que son ellas incluso las más violentadas. Agradezco mucho la oportunidad y vamos por una constitución incluyente para todas y todos en esta ciudad. Muchas gracias, Rosalinda. Escuchamos a Adriana Luna Parra y se prepara Gloria Davenport. Por favor, Adriana. Hola, pues muy buenas tardes. Los saludo a todos y a todas. No menciono porque eso es merma de tiempo y eso es algo que ahorrar. Yo vengo a hablarles de un tema que mucha gente le teme y se llama la vejez. La pirámide poblacional se está invirtiendo de una manera enorme. Somos muchas más las mujeres que ya estamos en proceso de envejecimiento cada vez más y es un tema que se oculta, que se acalla. Sin embargo, la violencia que sufren las mujeres mayores es cada vez más creciente y es cada vez más creciente desde el ámbito familiar, desde la gente que ellas más quieren y por lo tanto lo acallan y lo cubren con un patriarcal concepto del amor a toda costa, del amor incondicional. Las políticas públicas de esta ciudad no cabe duda de que han sido vanguardia en el tema de las mujeres y en el tema del envejecimiento, sin embargo es absolutamente insuficiente. Las políticas públicas, tanto federales como locales, hacia las personas en envejecimiento no potencian su autonomía y su dignidad. Son de entretención, de guardar, de hacer clubes de personas mayores que fortalecen. Me encantaría que escucharan porque es importante, ustedes también van a estar siendo cada día más viejas y es importante que escuchen. Me parece que es muy importante el concebir una política pública hacia las personas mayores que potencie nuestros derechos a vivir con felicidad hasta el último día, que despatriarcalice ese concepto de que somos las cuidadoras eternas. No, todas las mujeres queremos participar. La mayor parte de las mujeres en la Ciudad de México no tienen pensión, no han trabajado casi nunca, se han concentrado en un marco social muy reducido en sus casas y ahora siguen cuidando y intercambian el acompañamiento de sus hijos y de sus nietos por aceptar un abuso y una sobrecarga de trabajo. Eso es lo que hay que romper. Hay que romper y transformar paradigmas. Son paradigmas culturales de que lo viejo se guarda y que las mujeres somos cuidadoras eternas. Las mujeres, todas las personas mayores y más aún las mujeres, somos un activo social enorme para la población y para la ciudad. Somos un activo social enorme para las comunidades. No somos una carga como muchas veces se nos ve. El envejecer no es una situación que tengamos que ocultar. Hay que presumirla porque cada día y cada año que vivimos es un año lleno de experiencias. Tenemos mucho que aportar. Y una constitución no puede soslayar la importancia y mencionar
a las personas mayores como un sujeto importantísimo, que no se garanticen nada más los derechos hacia las mujeres y hacia las niñas, que se diga hacia las mujeres y hacia las niñas de todas las edades. Un proyecto de educación que potencie y que fortalezca emocionalmente todas nuestras facultades, todas nuestras potencias, todas nuestras sabidurías, es necesario no solo para cada una de nuestras vidas, sino para la sociedad. La ciudad no necesita. Entonces, es importantísimo que se incluya el tema de los derechos plenos para personas mayores, especialmente para las mujeres modernas. Nada más para terminar, les digo que el 15 de junio se firmó la convención en la OEA, la Convención por los Derechos de las Personas Mayores, y se está ahorita luchando por la firma y la ratificación de nuestro país. Ese texto es una ruta de navegación enorme para una concepción holística e integral de las personas mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Escuchamos a Gloria Davenport y se prepara Ricardo Serrano. Buenas tardes. Creo que lo que traía originalmente proyectado, después de algunas cosas que acabo de escuchar desde hace rato, debe de modificarse. Yo venía aquí a hablar como una ciudadana más, pero después de ciertos comentarios que se hicieron en cierto foro hoy en la mañana, en el cual se habló de nacer mujer o no nacer mujer, pues yo creo que soy una mujer que no nací mujer. Tampoco nací hembra, pero soy ciudadana y tengo todos los mismos derechos que aquellas personas que tienen 2 cromosomas repetidos. Así es que esta compañera feminista que tiene medallitas por todos lados y libros y cuantas cosas, y que también pisotea a Simone de Beauvoir, yo creo que debe de replantearse en realidad si piensa con el cerebro, con el corazón, o piensa con 2 cromosomas. Gracias. El acceso a la ciudadanía de las personas transgénero en la Ciudad de México a través del proceso de rectificación de acta de nacimiento ha generado una serie de efectos en la sociedad capitalina, desde la dinámica social cotidiana hasta las funciones de dependencias gubernamentales, algunas de las cuales se han demostrado rebasadas por la presencia de una nueva población que demanda los mismos derechos que los demás. Pese a que habemos ya mujeres transgénero con el reconocimiento legal de nuestra identidad, resistencias conceptuales basadas en prejuicios e intereses en la inercia de privilegios políticos han provocado que desde el propio gobierno de la Ciudad de México, o sea, acuérdense que estamos en la ciudad LGBT amigable, se apliquen medidas discriminatorias hacia esta nueva población femenina, muy amigable. El caso más reciente es el que se sucedió en la red social Facebook, en el cual la directora de Mujeres, Teresa Inchaustegui, descartó que la dependencia pudiera incluir a mujeres transgénero y las mencionó o nos mencionó como mujeres que no nacieron mujeres, lo que demuestra la necesidad de la inclusión activa y frontal de la población trans, tanto en acciones afirmativas como en leyes, e incluso y sobre todo en lo que es la participación de la construcción de una nueva Constitución para el Distrito Federal. No podemos ir a una constituyente en un entorno patriarcal, misógino y sobre todo transfóbico y lesbofóbico, en el que permean ideas genitalistas que reducen a la mujer a una construcción biológico-cromosomática cuyas funciones son más importantes para la reproducción biológica de una dinastía masculina. Lean a Kate Millett, es interesante. No podemos ir a una constituyente en un entorno heteronormativo en el que priva la idea de que el matrimonio es toda la solución a todas las demandas de ciudadanía de las mujeres que integramos las poblaciones lésbica, bisexual, transgénero e incluso heterosexual. También las mujeres heterosexuales, seamos o no transgénero, no siempre estamos buscando casarnos.
Es importante también decir eso. Tenemos derecho a la elección de nuestro sistema familiar. Si en realidad buscamos una constitución que sea incluyente y amigable para todas las mujeres en la Ciudad de México, debemos construir un instrumento que garantice la progresividad de los derechos humanos para garantizar a su vez que los derechos ya conseguidos, como la interrupción legal del embarazo, las sociedades de convivencia o incluso el concubinato, no serán borradas por la tentación de grupos de extrema derecha y también de izquierda conservadora, sobre representados en el proceso. En serio, eso que dicen de que lo más parecido a un machista de derecha, eso es machista de izquierda. Necesitamos una constitución que armonice el artículo 1 de la Constitución Federal y que incluya de manera transversal los contenidos de tratados internacionales como la CEDAW y Belém do Pará, además de apoyarse en instrumentos guía como Beijing y los principios de Yogyakarta. Hay que entender que la aplicación de los tratados internacionales de la CEDAW y Belém do Pará deben de cruzar de manera transversal también lo que es la diversidad sexual. Y por último, en especial, que las constituyentes sean compañeras que nos representen a todas las mujeres de todas las diversidades. Hablo étnica, sexogenérica, de edades y de formas de pensar. En el pasado encuentro que tuvimos las constituyentes allá en la Asamblea Legislativa, pudimos hacer este ejercicio real, una estructura horizontal en la cual no hay ni un solo privilegio de ninguna forma al ser mujer. Por eso saludo a mis hermanas constituyentes con las que estamos trabajando conjuntas y les agradezco mucho que entre nosotras peleamos y luchemos por un México y una Ciudad de México en la cual todas seamos iguales. Y una sororidad real, más allá de cromosomas o de libros laureados de ciertas personitas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Escuchamos ahora a Ricardo Serrano y se prepara Mónica Hernández, por favor. Hola compañeros, buenas tardes a todos. Ricardo Serrano, servidor. Antes que nada agradecer a que se nos incluya en este tema de una nueva constitución. Diputada Vania, muchas gracias. Señor Carlos, igual muchas gracias por tomarnos en cuenta. Pues miren, la propuesta que nosotros tenemos como organización ciudadana versa sobre el tema de las construcciones y el crecimiento, o mejor dicho, el salvaje urbanismo que han estado haciendo en los últimos años en nuestra Ciudad de México. Se habla de un gobierno incluyente, se habla quizás hasta de unos comités ciudadanos que solamente fueron parte de una burla para el mismo ciudadano. Cuando al gobierno le conviene nos reconoce y cuando no, no. Celebro que el INE esté preocupado por estas situaciones y que busquen la manera y los mecanismos para podernos incluir como ciudadanos. Lo único que les pedimos es que sea real, que no sea nada más el mensaje y que en los hechos no se haga nada. Pues bien, la propuesta que nosotros como organización ciudadana queremos proponer para la elaboración de esta nueva Constitución de la Ciudad de México es asegurarnos que instancias tengan facultades no solamente enunciativas como sucede con la PAOT, con INVEA, hasta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que éstas puedan cambiar su estado actual, puedan con sus dictámenes ser prueba plena en los temas de mucho y cada vez mayor importancia en el desarrollo urbano de la CDMX, puesto que en muchos casos de inconformidades ciudadanas por el gran crecimiento urbano descontrolado, donde tal pareciera que los ciudadanos más afectados son los ciudadanos de la clase trabajadora, puesto que la simulada modernidad que se ha puesto de moda en la CDMX afecta de manera a este sector vulnerable. Y con estas acciones más bien pareciera que lo que quieren lograr nuestros gobernantes es una gentrificación, sacando de las colonias aquellas personas o grupos que no puedan pagar el lujo de vivir en esta CDMX, que al parecer por los últimos acontecimientos con grandes inmobiliarias, donde al parecer la consigna es dar apoyo total a inmobiliarias que en el mayor porcentaje de las ocasiones tramitan por permisos con documentación apócrifa y que aunque se denuncian estos hechos por dependencias como PAOT y dictaminan y se comprueba que es apócrifo el documento, les contestan que estas
dependencias solamente tienen facultad de enunciar, no nos sirven como prueba plena. Y así, pisoteando la dignidad y violando los derechos humanos de los ciudadanos que tienen la mala fortuna de vivir en zonas populares, ahora también en zonas medias altas, en donde los precios son irrisorios y abusan de las necesidades de los ciudadanos y que esta inversión la recuperan con la venta de 2 o 3 departamentos sin que la ley proteja a los ciudadanos de la voracidad inmobiliarias, ya que éstas han encontrado la manera de cómo utilizar algunas lagunas legales en la ley. Ya que esto quedó comprobado, ya que al fusionar 4 más predios pueden alcanzar normas permitidas, entre comillas, en la teoría, pues en la práctica resulta prácticamente imposible realizarlas, simple y sencillamente por la falta de factibilidades. Colonias donde la red de agua potable y alcantarillado tienen más de 60 años y que se vieron rebasadas en su diseño original por lo que está pasando actualmente. Por lo que es muy importante que vecinos donde se proyecta alguna nueva construcción puedan tener una participación real, porque finalmente los que terminaremos siendo afectados somos precisamente los ciudadanos. Es por esto que esta pequeña participación y que realmente tengamos el apoyo y un abrazo y un reconocimiento a cada uno de ustedes que están aquí, porque gracias a ustedes estamos logrando una participación ciudadana real. Buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a escuchar a Mónica Hernández y se prepara Rita Fernández. Voy a leer la lista de quienes tenemos confirmado que ya están aquí en el auditorio. Después de Mónica va Rita Fernández, Oscar Méndez, Iván Adelchi, Ángela Hernández Guzmán, Gladys López Araceli Yucupicio, Laura Mendoza y terminamos con Antonio Atolini también. No me falta nadie, ¿verdad? Damos perdóname, ¿tu nombre? Perdón, sí, Yucupicio, sí, Leticia Yucupicio, perdí una disculpa, estos lentes, los voy a tirar hoy en la tarde, se los prometo. Y quiero dar la bienvenida con mucho entusiasmo y afecto a Félix Hernández Gamundi de México por México Hoy, que ya está con nosotros, se va a integrar a la mesa de debate. Muchos de ustedes conocen a Félix, fue integrante del Consejo Nacional de Huelga en el 68, después del Comité del 68. Félix, es un honor que nos acompañes, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Escuchamos ahora, por favor, a Mónica Hernández y como digo, se prepara Rita Fernández. Muchas gracias a Carlos González y a la diputada Vania Ávila por este espacio, sobre todo para hablar de los derechos de los animales. Conscientes de la excepcional capacidad que posee el ser humano para reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir responsabilidades, buscar la cooperación y dar muestras de un sentido moral que dé expresión a principios éticos, reconociendo que los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y de las aplicaciones tecnológicas deben examinarse teniendo en cuenta no solo el respeto debido a la dignidad de la persona humana, sino también el respeto a los animales y a las libertades fundamentales. De la misma manera que la protección del medio ambiente se convirtió en un nuevo campo del derecho internacional a fines del siglo pasado, la protección y el bienestar animal es una preocupación creciente en el comienzo de este nuevo milenio. La conciencia social exige abrir la consideración moral hacia todos los seres vivos, especialmente hacia los animales. El hombre ha pasado de domesticar a comerse a un animal, a esclavizarlo, cometiendo abusos que son innecesarios e injustificados, carecen de razón alguna y se constituyen en expresiones de tiranía, crueldad, negligencia o falta de sentimientos humanitarios. Al ser la especie superior, no solo tenemos el compromiso, sino también la obligación de proteger y cuidar a los seres que están a nuestra merced, como son los animales. Es verdad que en la escala evolutiva, los animales se encuentran en un nivel diferente al ser humano, pero esto de ninguna manera nos otorga el derecho de torturarlos, divertirnos, a costa de su sufrimiento o de tratarlos con violencia. Por el contrario, somos responsables de procurar su bienestar.
Está en nosotros comprender que el valor del respeto no es solo con nuestros semejantes, sino con todos los seres vivos. Las estructuras violentas son heredadas de una generación a la siguiente, se aprenden a partir de la violencia de los antepasados, las víctimas aprenden de los torturadores y las condiciones que generan violencia se manifiestan sin limitación. Por eso, a consecuencia, traemos las siguientes propuestas. Que se incluyan en la Constitución de la Ciudad de México todos los derechos adquiridos y la legislación existente a favor de la protección animal en la Ciudad de México. Declarar a los animales como animales no humanos, seres sintientes, con derecho a una especial protección. Como mínimo se reconozcan 6 libertades básicas de los animales, libres de pasar hambre y sed, libres de sufrimiento e incomodidad, libres de dolor, lesiones o enfermedad, libres para expresar una conducta natural, libres de temor, angustia o estrés. Que su muerte no sea parte de un espectáculo. Ningún animal debe ser criado, asesinado o explotado para el esparcimiento del hombre. La violencia, la explotación y el exterminio contra nuestros hermanos animales sigue ocurriendo. Por eso, como ciudad de vanguardia y progresista, que le ha ya conferido algunos derechos y reconocido como víctimas desde su Código Penal, debe ir un paso más adelante en la protección y el respeto hacia todos los seres vivientes que habitan, haciendo que figure la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, reconocidos y otorgados por la ONU y la UNESCO en 1977. La sociedad, desde sus diferentes facetas ético, jurídicas, filosóficas, debe incluir a los animales dentro de su consideración moral. Esto ha sido ya un aspecto muy importante para que en diferentes países la normatividad haya sido modificada, precisamente para incluir dentro de su ordenamiento jurídico la existencia de otros seres. Por ejemplo, en Colombia, los animales eran considerados como cosas. En el decreto de la ley 2811 de 1975, en este país dejaron de ser bienes muebles para convertirse en recursos naturales. Esto generó la transformación normativa que aún sigue su curso, colmando de cambios trascendentales en sus herramientas jurídicas, como las sentencias, fallos de tutela, decretos y acuerdos. En noviembre de 2015 es aprobado en el Senado el proyecto de ley 172 de 2015, Senado 087 de 2014, Cámara que cuenta con 8 artículos, buscó garantizar la especial protección de los animales contra el sufrimiento y dolor causados principalmente por los humanos, tipificando como punible el maltrato y estableciendo un procedimiento sancionado de carácter policivo y judicial. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó el 6 de enero del 2016 la Ley contra el Maltrato Animal. Dicha normatividad modificó un artículo del Código Civil de Bienes Muebles para reconocer a los animales como seres sintientes. La norma también faculta a la Policía Nacional y a las autoridades policivas competentes para que efectúen la aprehensión material preventiva de animales sin que medie orden de administrativa judicial previa, cuando tengan conocimiento o exista un indicio de conductas que constituyan maltrato animal. En Argentina, el 21 de diciembre de 2014, en un fallo inédito a nivel mundial, la justicia argentina reconoció derechos básicos como sujeto no humano a una orangutana del zoológico porteño y accedió a concederle un recurso de habeas corpus, figura legal que se utiliza para casos de personas privadas ilegalmente de su libertad. Un fallo de solo una carilla y media de la Sala 2 de la Cámara de Casación dispuso que la orangutana de Sumatra, llamada Sandra, alojada hace 20 años en el zoológico porteño, pueda gozar de libertad y se le reconozca como persona jurídica. Es menester reconocer al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos, animales, son titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito de competencia correspondiente. En Francia, el 4 de febrero de 2015, la Asamblea Nacional hizo enmiendas al Código Civil que considera a los animales como bienes inmuebles o propiedades para considerarlos como seres sensibles. Perdón, la Constitución alemana… Tengo que pedirte que vayamos concluyendo, por favor. Ok. Gracias. Bueno. Adelante, concluye. Ya nada más para concluir, pues bueno, es acertado entonces admitir que la protección de los animales se ha convertido en un tema de gran relevancia para la sociedad actual, no solo por el reconocimiento científico de que los animales son sujetos de una vida, con capacidad de experimentar dolor físico o emociones próximas a las de los seres humanos, sino además por la constatación de que el respeto incide positivamente en la convivencia social. La discriminación es la peor de las violencias.
tomemos a los animales como seres sintientes y otorguémosles derechos en nuestra nueva Constitución. Muchas gracias, Mónica. Bien, escuchamos ahora a Rita Fernández y se prepara Óscar Méndez. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio y agradezco al instituto que esté abriendo este tipo de foros para debatir sobre lo que planeamos o consideramos en la constituyente. Lo celebro. Y vengo aquí como parte también del grupo de las constituyentes y bueno, yo voy a hablar sobre la maternidad libre y elegida. Pues para elaborar esta pequeña intervención yo me pregunté qué significa la maternidad libre y pensé que esta tiene entre sus características la capacidad de elegir cómo criar. Y eso implica escoger si se da pecho o fórmula, si se usan pañales ecológicos, de tela o desechables, si se hace porteo con robozo, con fular, con cangurera o se usan carriolas. Escoger las rutinas más convenientes para la cría y la madre respecto al sueño, la comida, el baño, elegir criar de manera completa y exclusiva o hacer uso de las guarderías. Sin embargo, todas esas elecciones no las tomamos las mujeres con base en convicciones o planteamientos sobre la mejor crianza. Se dan en torno a las condiciones en las que se vive. Muchas de nosotras tenemos que escoger dejar la crianza para ir a trabajar o dejar la vida profesional y laboral porque no hay instancias corresponsables con el cuidado. La lactancia tampoco es elegida. Las campañas de publicidad y de difusión de los beneficios sobre esta y la madre y la cría no ofrecen las condiciones para hacerle, no son suficientes. En los espacios públicos no hay lactarios, a veces ni cambiadores en los sanitarios. No existe en el sistema de salud asesoría sobre lactancias. Vivimos inmersas en una serie de mitos y promociones sobre la fórmula y eso hace que no nos sorprendamos del bajo número de mujeres que dan pecho en México. Puedo decir, sin ahondar más en cómo esa maternidad deja de ser libre, que en todos los países capitalistas, por lo menos, existe un colapso en la economía del cuidado. Los gobiernos y las empresas han ignorado el papel del cuidado y han dejado esta carga sobre las familias, especialmente sobre las mujeres, asumiendo que los cuidados que se ofrecen son solo amor, puro amor, y no un trabajo sobre el cual se cimienta el trabajo remunerado y por tanto la economía que hoy conocemos. Esos hombres y mujeres que trabajan incansablemente y que son la estrella de los éxitos de los hombres y mujeres exitosos, fueron criados y educados de manera gratuita por mujeres. No salieron de la nada. La explotación a su trabajo no solo es a esas personas de manera directa, hay un costo sobre quienes otorgaron servicios de cuidado. Ese gasto que el Estado ha ignorado y que está trasladando a las mujeres nos mantiene en la pobreza. Somos el 70% de las personas en pobreza, las mujeres. ¿Y a qué se refiere eso de la maternidad elegida? Pues al hecho de que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos cuándo tener hijos o hijas, disponer de información sobre derechos sexuales y reproductivos, disponer de la interrupción segura, legal y gratuita del embarazo sin condicionantes, no como en algunos estados que se pide que si es una violación, en fin. Bueno, así en la Ciudad de México, la constituyente es para nosotras una oportunidad para legislar sobre las implicaciones de la maternidad libre y elegida, sobre las responsabilidades de las instituciones para respetar, proteger y garantizar ese derecho. Y entre esas medidas creo que se debe de considerar, 1, la recuperación diferenciada de ingresos. No es lo mismo ser jefa madre de familia y vivir en Iztapalapa, donde no llega el agua y además pagar ese servicio, a ser un hombre solo que vive en un departamento en la Condesa. Y así como ese tipo de impuestos, hay muchos otros, o sea, hay un impuesto extra sobre las mujeres. Bueno, también tiene que haber una distribución diferenciada de los egresos para la igualdad social, presupuesto etiquetado para mujeres, presupuesto para la corresponsabilidad del Estado en la economía del cuidado, como las guarderías, las escuelas de tiempo completo, etcétera, que se han ido difuminando, cada día son menos guarderías y estos espacios. Se debe de impulsar la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones y en sus procesos, así como incorporar medidas específicas como partos humanizados, incorporación del servicio de parteras, pero no como lo hicieron en algunos estados que incorporaron a las parteras, pero también de forma gratuita, no, incorporarlas de forma remunerada. Información sobre lactancia, acceso a métodos anticonceptivos, bueno, muchas otras medidas para promover los derechos sexuales y reproductivos y así promover de verdad las maternidades libres y elegidas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rita. Escuchamos ahora a Oscar Méndez y se prepara Iván Adelchi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gran foro, ¿eh? ¿Perdón? Qué gran foro. Gracias. La Ciudad de México fue transformada jurídicamente a través de la reforma política promulgada el día 29 de enero del 2016 por el Ejecutivo Federal y fue votada y aprobada por la mayoría de los congresos estatales del país. El jefe de gobierno instaló el día 5 de febrero de 2016 la comisión redactora de la Constitución para la capital del país y con ello inició la gran tarea de crear una Constitución que sea modelo para el resto de la nación y de avanzada en el mundo. Las tres constituciones federales que ha tenido México, la de 1824, la de 1857 y la de 1917, se integraron por 171, 127 y 136 artículos respectivamente. La Constitución de la Ciudad de México debe integrar exclusivamente los apartados convenientes para su discernimiento, su entendimiento y su aplicación, basados en los principios de igualdad, equidad y fraternidad, en los derechos y obligaciones de las instituciones y de los ciudadanos, y debe determinar de forma ejecutiva la organización de los poderes públicos y sus competencias, así como los fundamentos de una vida económica y social más acorde al siglo XXI para los habitantes capitalinos. La Constitución de la Ciudad de México, al integrar la soberanía popular a través de una asamblea y reafirmarse con la votación máxima de la población en un proceso electoral, deberá contener lo más esencial para el respeto de las decisiones de la mayoría y no de estar sujeta a dogmatismos ideológicos ni orientada hacia un grupo, partido o corriente de ninguna especie. La Constitución de la Ciudad de México, al ser analizada, discutida y aprobada por el constituyente, deberá ser conducida de manera por quien corresponda, de manera indemne, evitando la incorporación de artículos, párrafos, índices y fracciones de manera demagógica de quienes podrán en su pragmatismo hacerlo y preparar sus ambiciones políticas. La Constitución de la Ciudad de México debe tener permanencia y garantizar las limitaciones del poder, debe ser clara, concisa y no retórica. Se debe diferenciar lo que es en materia de legislación y lo que es en materia constitucional. La Constitución de la Ciudad de México debe ser un instrumento que conserve el prestigio de ser apreciada y defendida por los capitalinos y debe contener menos de 100 artículos para su mejor desempeño y cuestión ejemplar. La Constitución debe tener un carácter orientador y transitorio para tener una futura legislación constitucional federal. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Vamos a escuchar ahora a Iván Adelchi y después a Ángela Hernández, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Lo que voy a tratar de discutir en esta ponencia se llama dialogismo constitucional y lo primero que lo trataré de exponer con ustedes es que hoy vivimos una era de la fragmentación de las necesidades de la sociedad, donde existe la lucha del feminismo, donde existen los derechos de los animales, existen los derechos ambientales, existen los derechos de libertad reproductiva, etcétera. Pero todos estos es una victoria que se ha tenido por parte de la administración y del poder, que no permite la unidad discursiva y sobre todo la fortaleza y el empoderamiento de la ciudadanía. Es por eso que hoy, en este proceso constituyente, lo que estamos viviendo es esa misma fragmentación y la imposibilidad del acceso real y efectivo de los ciudadanos y de los intereses en una constitución.
El dialogismo constitucional parte de las premisas de la posibilidad del acercamiento de todos los actores a la discusión de la Constitución, donde se generan espacios de representación efectiva, donde la Constitución es discutida por ciudadanos y no por los partidos políticos que cooptan y desarrollan y generan sus propias agendas. Lo que creo que es relevante para el día de hoy es que vivimos bajo principios fundantes de una política que nos hace partícipes, pero solamente de una forma simbólica y no efectiva. Porque lo cierto es que en esta mañana, en esta tarde, no ha habido representación de partidos políticos escuchando las agendas, porque no ha habido representación efectiva por parte de la inclusión de cuotas de mujeres y cuotas de jóvenes dentro del constituyente. Es por eso que hoy estas diferencias discursivas no nos van a posibilitar la necesidad de una discusión real y efectiva de la Constitución. Solamente la unidad discursiva, y es ahí donde empieza el potencial del dialogismo constitucional, es la unidad de todas estas necesidades bajo coordenadas de discusión, ya sea de corte liberal o de una necesidad como la de nuestra ciudad, que es discutir los derechos desde la igualdad. Las estructuras que generan una diferencia tal e imposibilitan el acceso al poder y hacer evidente las asimetrías existentes dentro del mismo. Es por eso que en esta tribuna, a manera de la Asociación Civil Diálogos, hago un llamado a todas las asociaciones civiles a que nosotros los jóvenes y ustedes unamos estas agendas particulares y las generemos en estas coordenadas para que nosotros unánimemente generemos un poder efectivo de negociación dentro del constituyente. Porque si nosotros nos fragmentamos y la lucha de los derechos de los animales, el derecho de las mujeres, libertades reproductivas, no se unen a una causa de libertad o de proyecto político, no lo lograremos. Hemos dejado de entender que una constitución es un proyecto de valores y de ciudad, y es a partir de ella lo cual los ciudadanos se configuran y se generan, porque hoy lo que más ha generado la Ciudad de México es una discusión de decirle adiós al Distrito Federal y hola CDMX, en vez de convocar y hacer de esto una fiesta de la democracia. Es por eso que hoy efectivamente necesitamos como asociaciones civiles hacer evidente lo siguiente, que nosotros podemos obtener la posibilidad de la discusión dentro de la Constitución y no en foros como estos que solamente reproducen el simbolismo de la participación, porque aquí nos están generando textos productivos para la Constitución y rumbo al mismo. Es por ello que hoy mi ponencia es más un exhorto a la unidad de estas discusiones fragmentadas que nos han dado y dejar de permitir que la democracia sea un discurso rosa. Hoy nosotros los capitalinos debemos de ser ese ejemplo de proyecto de ciudad, el proyecto de valor que necesitamos, porque hoy como ciudad, sin la unidad discursiva, los ciudadanos no vamos a hablar por nuestra ciudad, sino los partidos políticos seguirán reproduciendo sus agendas y sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Vamos a escuchar a Ángela Hernández y después a Gladys López. Quiero mencionar que se incorpora también ya al auditorio Lucía Álvarez, por aquí la vi. Lucía, encantado, gracias por acompañarnos. Lucía forma parte también del panel que sigue a continuación, es especialista en temas de la ciudad, participación ciudadana y es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades del UNAM. Lucía, qué padre que estés con nosotros, mil gracias en serio por tu aportación. Bien, escuchamos ahora, le damos un aplauso por venir, escuchamos a Ángela y se prepara Gladys, por favor. Gracias, buenas tardes. De acuerdo a su convocatoria, la cual agradecemos, a continuación presentamos una serie de temas, esto es muy amplio, en ellos incluyen, bueno, es el tema porque es imposible enumerar muchas cosas y lo manejamos de esta manera. En principio, el hecho de discutir una constitución para la Ciudad de México implica que todas las leyes están en limbo. Todo se discutirá y todo se evaluará de nueva cuenta. Es necesario poner a la ciudadanía en el centro de la Constitución y el esfuerzo por construir una ciudad basada en la participación de todos y todas en la toma de decisiones. ¿Así está bien? Una agenda en la Asamblea Constituyente tendría que contemplar asegurar que se implemente un modelo de desarrollo urbano sustentable y socialmente integrador con criterio metropolitano. En esto, pues bueno, va incluido todo lo que es movilidad, ruido, toda la convivencia social. Atender niños y niñas jóvenes prioritariamente.
asegurar un modelo de seguridad con criterio social, políticas sociales sin control de recipientes, asegurar un gobierno que rinda cuentas y combata corrupción, acordar una estructura de gobierno capitalino que descentralice las tomas de decisiones y la implementación de políticas. Impulsar una cultura de derechos humanos y respeto al individuo y sus preferencias. Asegurar la inclusión de la cultura y el arte en todas sus expresiones. Asegurar leyes y normas para reducir la contaminación ambiental por el exceso de ruido en pro de una convivencia respetuosa. A grandes rasgos son los temas que consideramos porque tienen un amplio desarrollo. Eso es, muchas gracias. Magnífico, Ángela, muchísimas gracias. Escuchamos a Gladys y después a Araceli Yucupicio, por favor. Gladys Alicia López Luis. Muy buenas tardes a todos. Les comento, estos últimos años he estado coordinando algunos grupos de aquí de la Ciudad de México y, bueno, de otras áreas también. Bueno, esto me permite de alguna manera ver más de cerca los problemas que les aquejan a las personas. Quiero expresar principalmente el por qué estoy aquí. Estoy aquí porque siento el mismo grito desesperado de los miles de mexicanos que están afuera esperando cambios benéficos. Cambios que no quieren que queden en un solo discurso, como suele suceder. La gente está muy desconfiada, ya no cree en los partidos, porque tristemente vemos que entre partidos lo que hacen se comen unos a otros. Si ustedes van a campo se van a dar cuenta. Desafortunadamente, voy a decir un término muy feo, pero esa es la realidad. No le encuentro otro nombre. Están vendiendo los votos. Y la gente está harta de eso. La gente está harta de que se les prometan las cosas y definitivamente queden promesas y no lo cumplan. Estoy aquí porque amo a mi país y añoro, en verdad añoro a ese México que teníamos. Yo creo muchos de ustedes me darán la razón en esto. Hablo de mi infancia, 30 años atrás, donde habían valores, donde existía la seguridad, donde podías andar en las calles y no había el problema que existe hoy, el cual vamos en retroceso en ese sentido. Familias disfuncionales, desintegración, padres que por necesidad económica trabajan ambos todo el día sin dedicarles tiempo y educación a sus hijos. Esa es una cruel, pero así es la realidad. Por esas situaciones me di a la tarea de analizar la manera en que puedo aportar algo a la sociedad. He llegado a la conclusión que el problema por el que pasa este país entero radica en la educación de los habitantes. Por eso propongo que a la Secretaría de Educación de la ciudad se le den las facultades para ejercer su actividad de manera plena, como lo hace la Secretaría a nivel nacional, para que pueda implementar programas, actividades, talleres que concienticen a los alumnos de primaria y secundaria, y también diría de a nivel kinder, por lo que les estoy comentando, porque ahora los papás en día no tienen el tiempo, esa es una realidad, no tienen el tiempo para sentarse y estar ahí con sus hijos y explicarles todo lo que les tenemos que explicar en cuestión de drogadicción, de alcoholismo, etcétera. Esto es un cáncer social que representa la drogadicción, que se aborden temas crudos de cómo terminan los drogadictos y los narcotraficantes, que eliminen de los medios de comunicación las imágenes y canciones donde se enaltecen a los sicarios y narcotraficantes como personas poderosas. Ya los vemos en los programas de televisión,
cómo se ponen a los narcotraficantes con cadenas, muy héroes, muy poderosos, y eso es lo que ven nuestros hijos. Que se pongan imágenes que en realidad estas personas regularmente mueren jóvenes, sin concluir felizmente su ciclo de vida, que viven con la preocupación de ser asesinados en cualquier momento, que son personas desconfiadas y en realidad no son felices. Por eso propongo que a la Secretaría de Educación de la ciudad se le den las facultades para ejercer su actividad de manera plena, como lo hace la Secretaría a nivel nacional, para que pueda implementar programas, actividades y talleres. Gladys, perdón, tengo que pedirte que vayas concluyendo por el tiempo, por favor. Bueno, entonces me brinco. Este monstruo que es la delincuencia organizada ha invadido a nuestro país. En los índices han incrementado en nuestra ciudad. Esta Constitución debe contener lo necesario para acatar el problema a raíz y considerar que las leyes que en ellas se establezcan son de largo plazo. Por lo tanto, las acciones que propongo en cuanto a educación y prevención de actos que vulneran a nuestros niños y jóvenes deben ser con seguimiento estadístico y de atención muy puntual. Pues ya, para finalizar puedo decir que nuestras futuras generaciones son la esperanza y va a depender del buen trabajo actual que todos hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, a ti. Escuchamos ahora a Araceli Yucupicio y después a Laura Mendoza. Hola, buenas tardes. Voy a tratar dos temas muy rápidamente dentro de los 5 minutos que nos proporcionaron. Uno es la garantía de la fianza obligatoria para servidores públicos. Es necesario para nosotros, o sea, que el actuar de los funcionarios, o sea, existiendo herramientas en el mercado que nos pueden proporcionar el que se recupere el dinero mediante un peculado, o sea, sea recuperado para el gobierno. Y es una herramienta que cuentan ya varios estados de la República con ella y en el Distrito Federal. Bueno, ahora Ciudad de México no existe. Los servidores públicos que manejan fondos o valeres, que tengan a su cargo el patrimonio o celebren actos o contratos de los que resulten pagos, derechos y obligaciones para el gobierno de la Ciudad de México, estarán obligados a otorgar fianzas suficientes que garanticen el manejo que realicen de los fondos del erario, y la alcaldía deberá de exigir la existencia de dicha fianza. Dichas garantías será renovada en términos del contrato respectivo. En tanto las personas ocupen el cargo, el monto de la fianza será determinado por cada alcalde o dependencia, proporcionalmente al monto del presupuesto ejercido, sin ser inferior al 2% de dicho presupuesto, la cual deberá estar vigente en tanto los puestos existan y hasta la liberación de la cuenta pública. Existen estados en la República que cuentan con esta herramienta. La Ciudad de México debe de tener protegido el patrimonio contra los malos manejos de los servidores públicos. Contar con esta herramienta de la fianza que permita recuperar el daño sufrido por peculado, cuidar los diversos ingresos que se obtienen de los ciudadanos, impuestos, multas, etcétera, préstamos incluso, de desviaciones de dichos funcionarios. Contar con fianzas globales que incluyan a los funcionarios, a los empleados que tengan a su cargo los fondos y valores de la ciudad, y deberán transparentar, garantizando al público su actuar a través de dicha herramienta. Esa es una. Y la otra, que es un tema que nos apasiona muchísimo, es convertir los parques que existen en la ciudad en parques temáticos como santuarios. También es una iniciativa que incluso ya está en el estado de Veracruz y que México, la ciudad de vanguardia, pues no tiene, y que muchas cosas ya lo tienen los demás estados, y qué decir del mundo, ¿no? Los santuarios son un espacio seguro donde se les da la protección a los animales rescatados o abandonados que han sido víctimas del maltrato, la explotación y el abuso de la crueldad humana.
ofreciéndoles un espacio donde se valoran como lo que son seres vivientes, individuos con pensamientos y sentimientos. La motivación para esto es, voy a leer una cita de Movimiento Conciencia, que es la en el estado de Veracruz, en esta iniciativa, y un perredista. Una mayor escala. Estos nuevos avances se inscriben dentro del marco de los esfuerzos llevados a cabo en países desarrollados en los que cobra un auge creciente la creación de santuarios, es decir, de instalaciones específicas donde los animales son resguardados y considerados por su valor intrínseco como los seres sensibles, pensantes y conscientes que son, es decir, como individuos, plenamente a fin de que vivan protegidos y gozando de la atención y respeto que les son debidos por el resto de sus vidas, lejanos a la explotación y ajenos a todo uso o reproducción motivada por el ánimo de lucro. En este sentido, es de mencionar que los animales llevados a los santuarios son salvados de los circuitos infames de la venta legal o clandestina o circos, ferias y particulares, donde además son sometidos en gran cantidad de casos a los horrores de las cadenas de reproducción desmedida y con fines no de conservación, sino igual que los lentes de Carlos, estoy igual, llanamente de utilidad y beneficio ruin y bajamente monetario. En la Ciudad de México, el Parque Santa Úrsula Arlington en Coyoacán, atendido por esta asociación, es un claro ejemplo solamente de la protección animal y de la flora existente, en donde se carece de la seguridad, se carece de la protección efectiva de los animales. Los libres que llegan, que además se los lleva la gente, los caza y se los lleva, son endémicos como las águilas, cotorros, ardillas, víboras, colibríes, el pájaro carpintero mexicano, incluso perros ferales, etcétera, así como la flora endémica y medicinal muy interesante de todos los que van ahí. Todo esto, no lo podemos proteger y no lo podemos proteger de los propios usuarios. Entonces hay que convertir todos estos parques en santuarios protegidos, vigilados, que nosotros mismos, las personas, no seamos los que te llevas el águila, te llevas el halcón, te llevas la viborita, te llevas el cactus de 6 puntas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, un segundo. Este espacio puede ser el principio de los santuarios en la Ciudad de México, ya que además está ubicado en una zona privilegiada rodeada de varias colonias en un pulmón natural, como hay muchísimos en la Ciudad de México. Habrá que fortalecer la seguridad para proteger a la flora y a la fauna de los propios usuarios del parque, precisamente por la falta de concientización y el respeto por la vida. Sin embargo, fuesen espacios limitados pero adecuados para los fines de protección de los animales rescatados y los que ahí llegan y viven naturalmente. Cuentan con espacios de rehabilitación de los animales, el traslado a santuarios más adecuados, regresar a su hábitat natural como los están haciendo con varias especies, la recepción de animales maltratados, son fuentes de aprendizaje para los niños que acuden al parque y la posibilidad de todas las escuelas que los rodean de ser un centro de educación. La conservación de la flora ofrece otro aprendizaje. Se cuenta con servicios veterinarios, doctores acreditados, se puede fomentar más todavía el interés necesario del gobierno de la ciudad por rescatar los espacios con todo y su flora y su fauna nativa de esos lugares que cuenta la Ciudad de México. Gracias. Gracias, muchas gracias a ti. Escuchamos a Laura Mendoza, después a Leticia Yucupicio. Tengo entendido que también está ya con nosotros Orfe Castillo de Ciudad Feminista. ¿Estás por aquí, Orfe? Hola, Orfe. Con razón, estás hasta atrás, no te veía. Va también a participar con nosotros en el panel que, como ven, cerrará con broche de super oro nuestro debate. Te escuchamos, por favor, Laura, y después a Leticia, por favor. Bueno, muchas gracias por el espacio a todas y todos. Y bueno, mi objetivo aquí es hablar acerca de lo que ya había hablado una de mis compañeras, es acerca de los animales que se incluyan en la nueva Constitución de la Ciudad de México, y básicamente estoy aquí para dar una propuesta y sobre todo básicamente a la educación, porque es a través de la educación hacia los niños que vamos a poder fomentar el respeto y la cultura hacia todos los seres vivos. En este contexto, quisiera leer: la educación básica fomenta pilares del conocimiento en la que se sustentan las personas hasta su edad adulta.
Es por este motivo que el incentivar desde una edad temprana el respeto por los seres vivos resulta imprescindible para la formación de adultos responsables con el medio ambiente y con los animales. En este mismo lineamiento quisiera proponer un programa que incentive los valores de respeto y de trato digno hacia la biodiversidad, la ecología y los animales no humanos, por lo que es importante contemplar un programa transversal en la Constitución que establezca y fomente una cultura de respeto a los animales que vaya desde un trato digno, esterilización y tenencia responsable. Bajo esta misma línea, quisiera proponer que se establezca en la nueva Constitución de la Ciudad de México la prohibición de entrada a menores de edad a las corridas de toros. La CDMX, en su nuevo nombramiento como ejemplo de ciudad de vanguardia, debe ser ejemplo de ese concepto y apelar a la congruencia con actitud ética y de respeto hacia cualquier ser sintiente. Las corridas de toros continúan preservando una tradición de crueldad y extrema violencia, cuyo espectáculo no debe ser visto por personas cuya sensibilidad es de un nivel alto. La influencia de este espectáculo puede resultar perturbador para los niños y adolescentes cuya mente no es capaz de asimilar el tipo de violencia que está observando. Por lo anterior, nos sumamos a la postura de la ONU respecto a este tema en julio de 2015, cuando afirmó lo siguiente, y cito: "Estamos particularmente preocupados por el bienestar físico y mental de los niños que acuden a escuelas taurinas y participan en corridas de toros y otros espectáculos asociados a ella, así como por el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que están expuestos a la violencia de las corridas de toros. Es debido a esto que deseamos unirnos a la petición de la Organización de las Naciones Unidas y el Estado de Veracruz, quien recientemente, de manera acertada, ha decidido prohibir la entrada de menores de edad a las corridas de toros. Lo anterior, partiendo de la premisa sobre los derechos del niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, donde en el artículo 7 menciona que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social". Y bueno, concluyo solamente diciendo que la educación es la premisa para que podamos llevar un respeto hacia el adulto. Educamos al niño ahora para no castigar al adulto mañana. Gracias. Muchas gracias, Laura, además por tu brevedad. Escuchamos a Leticia Yocupicio y después a Antonio Atolini, por favor. Gracias, Leti. Gracias. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Bueno, continuando con el tema de los animales, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que nos estamos aquí juntando varios grupos con este tema. La experiencia nos ha llevado a tratar de cubrir estas carencias que tienen en materia de concientización y responsabilidad de los seres humanos hacia la flora y la fauna de la Ciudad de México. Por ese motivo presentamos algunas propuestas que consideramos de manera conceptual que se contemplen en la Constitución que regirá la Ciudad de México. Nosotros queremos, hacemos la propuesta de etiquetar recursos presupuestales asignados a las alcaldías de medio ambiente. Proponemos que se dé un porcentaje y que este presupuesto sea etiquetado para en beneficio de la flora y la fauna. Gracias. De la flora y la fauna de la Ciudad de México, creando una conciencia en la ciudadanía del respeto por la vida y los beneficios en el medio ambiente que nos atañen a todos, dando como resultado mejores ciudadanos que contribuyan a un mundo en donde se proteja la ecología y el ambiente, ¿verdad? Que no es de nuestra propiedad, porque todo esto redunda en todos los aspectos de la vida. Lo que nos motiva es lo que provoca el animal humano, lo solucione el animal humano. La flora y la fauna son indefensos ante la inconsciencia y crueldad humana. La concientización de la ciudadanía del cuidado animal tendrá como resultado mejores ciudadanos, por ende se protege a los niños. Ustedes sabrán que los niños que tienen de pequeños maltrato animal, de adultos, se consideran,
presentan una conducta delincuente. La contaminación se vería disminuida para beneficio de todos. La flora endémica será preservada para generaciones venideras. La flora capitalina será limpiada del muérdago, que ya han hablado de él, salvando los pulmones de la ciudad. Los niños serán educados en el respeto del cuidado animal y lo que representan los seres vivos. Se podrán hacer parques temáticos, que ya una compañera habló de estos, santuarios de cualquier tipo de animales, donde ya existen animales y flora endémica y citadina. Tenemos la experiencia de que a los niños se les, por decir un ejemplo de un santuario que tenemos, de que les compran los patitos, les compran los conejitos, ya crecen y van y los abandonan. Entonces, tenemos que concientizar que no son muñequitos, sino que son seres vivos y son unas mascotas en las cuales tienen que tener esa responsabilidad. Reservas ecológicas de plantas endémicas o medicinales. Centros de salud para el bienestar animal en cada alcaldía, propiciando el derecho de los indefensos a ser protegidos. Apoyar a las ONGs en su labor social. Campañas de esterilización de calidad y respeto, de concientización, de protección de la niñez. Fomentar el veganismo y el vegetarismo como alternativas de salud y a favor de la protección animal. Proponemos que cada alcaldía deberá contar como mínimo con un centro de salud de bienestar animal en donde se proporcionen los servicios médicos gratuitos veterinarios con calidad y respeto. Atención para estos animales que requieran de ello, dentro de los cuales deberán de existir los convenios con hospitales, clínicas y doctores para proporcionar atención de especialidades que no fueran suficientes del centro. En la Ciudad de México los veterinarios nada más saben cuidar perros y gatos, pero no hay gran apertura para las especies exóticas como otro tipo de animales. Bueno, como ya se me está acabando el tiempo, quisiéramos también proponer un call center, porque cuando se encuentran animales desprotegidos, atropellados en las calles de la Ciudad de México, el que las personas no sepan a dónde acudir, los traen de teléfono en teléfono, proponemos hacer un call center donde, como un locatel, en donde les hablen y les canalicen de manera inmediata y no se pierda tiempo para no perder una vida de un animal. Bueno, eso sería muy amable. Gracias. Muchas gracias a ti, Leticia. Vamos a escuchar a Antonio Atolini, después a Eduardo Muñiz y concluimos con Umaya Hernández, que ya se incorporó también. Les aviso que también está ya con nosotros Hugo Luna, jefe de gabinete del gobierno de Guadalajara. Bienvenido, Hugo. Además viene casi bajándose del avión para participar en esta reunión. Muchísimas gracias, en verdad, valoramos mucho tu presencia esta tarde con nosotros. Bien, escuchamos, por favor, Antonio, de una vez. Ciudadanicemos el propio constituyente. Lo que propongo hacer en estos breves minutos es tratar de desbancar este sueño de libertad con el que nos engañan, pero peor aún, en el que nos dejamos engañar. El constituyente será constituido dentro de una estructura liberal y capitalista. Estos foros, este tipo de espacios, siguen replicando el juego del poder. Un poder que se nutre dentro de un contexto en donde los intereses prevalecen por encima de los valores. Un contexto en donde se entienda la participación dentro de la lógica de mercado y se tipifica a los agentes como consumidores que tienen preferencias y no como ciudadanos con derechos. En donde el conflicto se aísla en guetos categoriales, donde se discute, por ejemplo, la agenda del medio ambiente, las distintas realidades de quienes tratan de escapar la heteronormatividad falocéntrica, y es en serio, hay que decirlo así, no es un concepto rebuscado. Sí vivimos en un espacio en donde se denigra, se sobaja y se excluye a todo aquel que sale dentro de la estructura patriarcal y neocolonial, falocéntrica, heteronormativa. Así es. Y así se tiene que confrontar y así se tienen que decir las cosas. Pero no vamos a poder escapar dentro de estas coordenadas simplemente denunciando las que existen. Hay que, como bien decía Delchi anteriormente, generar una comunidad discursiva que se unifique alrededor de un punto que verdaderamente sea crítico a la estructura. No podemos seguir replicando distintas agendas que se asumen importantes para la estructura social y seguir entendiendo el racismo, la xenofobia, la misoginia, el sexismo como un asunto de falta de tolerancia.
Esto se da por un asunto de desigualdad, porque el Estado no ha construido puntos de contacto para que los ciudadanos podamos ejercer derechos, y de nada nos sirve que estos derechos estén enmarcados en constituciones en donde nos anuncian el más amplio catálogo de libertades y podemos hacer esto y tenemos derecho a esto y queremos hacer esto y somos tan vanguardistas como para incorporar derechos a la felicidad, derechos al medio ambiente, derecho a la salud, pero no ofrecemos las condiciones mínimas para que los ciudadanos las puedan ejercer. Esa es la gran mentira de procesos como estos. Nos permiten sacar agendas que suponen ser discursivamente confrontativas, transgresoras, pero únicamente se queda, y lo verán, este foro replicará un esquema de participación que dará cuenta al Instituto Electoral del Distrito Federal, que hubo tantas personas, que se discutieron tantas cosas, habrá una memoria videográfica de lo que se dijo y se llegará a dar un reporte de la participación ciudadana en el proceso constituyente. Pero a la hora de la hora no somos ciudadanos empoderados. No somos ciudadanos que podamos ejercer en libertad los derechos que supuestamente en la Constitución Federal todos tenemos acceso a ellos. Y esa es la gran mentira. Vivimos en un estado en el que dice que se protege la vida, que se protege la libertad, que se protege una serie de derechos, pero somos asesinados y somos empantanados y somos amontonados como carne de cañón, como lo fue Jorge Antonio y Francisco Javier en marzo de 2010 afuera del Tecnológico de Monterrey. Y aquí se hago una reivindicación de género, de clase y de generación. Por ser estudiantes fueron amontonados y tomados en cuenta como si estos fueran sicarios en un momento de confrontación. Y así es como vivimos en este estado. Y sí es un problema generacional que ya no tenemos, no solamente espacios en donde podamos participar y ejercer efectivamente nuestros derechos. Ese realmente no es nuestro problema. Nuestra gran tragedia es que ya no sabemos cómo hablar de ello. Seguimos reproduciendo una serie de conceptos que heredamos de una generación que nos antecedió, la generación de la transición, aquella que buscó que el voto fuera defendido y respetado en las urnas, en donde buscamos que la oposición política pudiera estar realmente y efectivamente representada en los espacios políticos, Congreso y demás. Y llegó la democracia y llegó la transición y con ella llegó la competencia y ya tenemos 10 partidos, pero no hay la competitividad porque tenemos partidos como el Partido Verde que en 18 distritos en las elecciones pasadas sacaron 95% de los votos. La unanimidad es sospechosa. Tenemos pluralidad, sí, ya tenemos muchas visiones y las personas podemos salir y efectivamente ejercer nuestra libertad de expresión, pero ¿qué no hay? Libertad después de la expresión. Somos el país más violento, más peligroso para ejercer el periodismo en el continente y uno de los 3 a nivel mundial, después de Siria e Irak. Esos son los problemas en los que nos enfrentamos. ¿Y qué estamos haciendo? Reproduciendo un discurso que nos heredaron. No sé qué tenemos que hacer, también es una cosa que hay que ponernos. Por favor, ya dejemos de escupir la primera idea que se nos ocurre y empecemos a replantear cómo llegamos hasta aquí. Yo soy hijo de la transición. Yo soy alguien a quien cuando me hablan del viejo PRI, del levantamiento zapatista, de Aguas Blancas, de la pérdida del Congreso en el 97, de lo horrible que era antes que el Estado controlara el periódico y no pudiéramos explicar, yo eso no lo entiendo. Pero yo sí entiendo lo que es el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Yo sí sé lo que es tener un país convulso porque la elección presidencial tuvo 0.56% de diferencia y frente a ello nuestra clase política decidió desmembrar el Instituto Federal Electoral, generar una reforma restrictiva. Yo sí soy parte de la generación de las redes sociales, de Obama como presidente, de las redes sociales. Yo sí soy generación, esa es mi generación y esos son mis problemas. Hoy por hoy no encuentro dónde pueda replicarlos y este foro sigue siendo una simulación en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Vamos a escuchar a Eduardo Muñiz y finalizamos con Umaya Hernández. Estamos ya muy sobre el tiempo. Llegó ya el consejero electoral Yuri Beltrán, que nos va a hacer favor de moderar el panel con el que cerramos nuestras actividades. Te escuchamos, por favor, Eduardo. Muchas gracias por la amable invitación a este foro. Soy Eduardo Muñiz, coordinador de campaña del aspirante a candidato independiente Oliverio Orozco Tobar. Lamentablemente, las actuales condiciones de movilidad urbana le impidieron llegar a tiempo. Disculpen, por favor. Espero que mis palabras puedan cubrir la ausencia. 21 de enero, esquina de Insurgentes y Ribera de San Cosme. Autos y viandantes disputan el derecho de paso. La masa de los tamales se sublima entre las ventanas, provocando el antojo de todo el metrobús. Entonces, la mirada furtiva que se escabulle entre la multitud, que es cada vez que es descubierta, que se esconde tras el nerviosismo.
2 de febrero, Insurgentes y Francia. Justo una estación antes de la parada habitual de los universitarios, la mirada se aventura en palabra. Hola, dice, seguida de una sonrisa. Daniel, originario de San Cosme, acaba de conocer a Sam, tamaulipeca de nacimiento. 10 de febrero, Palacio de Bellas Artes. Día de concierto, pero también del primer beso. 18 de agosto, Montevideo y La Loma. Día crucial. Daniel logró responder la fatídica pregunta: muchachito, ¿cuáles son las intenciones con mi hija? 9 de noviembre, Plaza Río de Janeiro, Colonia Roma. Sam sale de la clínica con un sobre en la mano. Antes de averiguar su contenido, mira al David que gobierna la plaza y se pregunta cuál será su futuro. Juega un momento con las posibilidades. Media hora después, Daniel conoce el paraíso. Va a ser padre. La ciudad es experiencia. La ciudad no es el lugar donde habitan nuestros cuerpos, sino el espacio en el que existen nuestras emociones, en el que se articulan nuestros anhelos. La Constitución de nuestra capital debe aceptar esta verdad. La Carta Magna debe reconocer que los ladrillos, las calles y sus servicios existen por una razón: nosotros. La ciudad es nuestra. La candidatura independiente que hoy representa ante ustedes es protesta, sí, pero también propuesta. Somos protesta por los requisitos absurdos que se exigen para participar del destino de una ciudad que originariamente nos pertenece a los ciudadanos. Y especialmente por el abuso que se ha hecho de la capital, que la ha convertido en una trampa para quienes la habitamos. Y somos propuesta, particularmente propuesta, porque queremos una ciudad entendida como proyecto colectivo, como oportunidad para que cada una y uno de sus habitantes construyamos, como mejor creamos, nuestra felicidad. Las convicciones de esta candidatura son 3. Dignidad humana, derecho a la ciudad y futuro confiable. Dignidad humana entendida como el ejercicio pleno y real de los derechos humanos, la libertad de expresión y la igualdad de género. Derecho a la ciudad como hacer posible que los ciudadanos participen en la construcción de la misma a través de mecanismos reales y alcanzables de democracia directa. Ampliación del presupuesto participativo que empodera a los ciudadanos y que ha hecho un gran papel el IEDF y que debemos reconocer. Referéndum y consulta como algo cotidiano, rendición de cuentas real y efectiva, transparencia y, por supuesto, revocación de mandatos si es necesario. Y futuro confiable. Hay que garantizar que exista una ciudad para nuestros hijos y sus hijos. Urgen medidas audaces que garanticen la calidad del aire, la disponibilidad de recursos y, en general, la sustentabilidad de nuestra urbe. Hay que reconocer nuestra realidad demográfica. Hoy, más que un espacio de posibilidad, estamos hipotecando el futuro. Hemos construido banquetas intransitables para las personas de capacidades diferentes y, por supuesto, transporte público imposible para los ancianos. Ellos también son la ciudad. Postulamos una constitución que permita a los ciudadanos y a las organizaciones civiles impulsar la agenda que brevemente he enunciado. Un texto que sirva de argumento para que todos podamos en el futuro establecer las leyes y los programas específicos de actuación que permitan lograr que efectivamente la ciudad sea nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Escuchamos a Umaya Hernández para concluir y agradecemos infinitamente la paciencia de nuestros panelistas que están ya aquí con nosotros. Umaya, te escuchamos. Gracias por estar aquí. Gracias, consejero. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy una chilanga, no solo por nacimiento, sino también por tradición. Yo he vivido de cerca muchos de los procesos de participación social en esta ciudad. Tengo la virtud y la gran suerte de pertenecer a una familia que ha participado de muchas maneras en la creación de esta ciudad. ¿Y por qué digo tengo la suerte y por qué digo de la creación de la ciudad? Porque esta ciudad tiene esta magia en la que autogestivamente se ha construido desde la sociedad, desde las calles. Hemos logrado a través de por lo menos los últimos 30 años de construir una realidad política de derechos que no habría sido posible si no fuera por la voluntad de nosotros y nosotras los chilangos. A partir de esta realidad social y política en la ciudad, un grupo de nosotros que al igual que yo hemos vivido en este desarrollo social tan hermoso que tiene la ciudad, encontramos un grupo de jóvenes que estamos preocupados por seguir impulsando esta participación, de seguir construyendo la ciudad desde la ciudadanía.
Y por eso nos parece que el contexto de la reforma política de la Ciudad de México y la constituyente no solo son un momento histórico porque vamos a crear este nuevo pacto social que nos seguirá construyendo, sino porque estamos en un momento en la historia del país y de la ciudad donde tenemos que ser más incluyentes de lo que hemos sido, más democráticos de lo que hemos sido, reivindicar las prácticas de participación política que en muchos sentidos se crearon en las calles de esta misma ciudad. Nosotros tenemos, entre otras propuestas, una que nos parece que puede, reconstruir la ciudad, o más bien reimaginar la ciudad de muchas maneras, pero que es la participación política en su mayor expresión. Los jóvenes, en particular, ahora sí hablo desde mi generación, estamos muy peleados con la participación política por la vía electoral. Y eso no tiene por qué ser así. Creo que el mayor problema recae en el que hemos tendido a identificar la participación política como una actividad que solo se hace dentro de los partidos y a través de los procesos electorales, y eso no es así. Y esta ciudad se construyó fuera de los partidos y fuera de la vía electoral en muchos sentidos, y hay que recuperar eso. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de lado que la vía electoral es una de las muchas herramientas que tenemos como ciudadanía para incidir. En este caso, nosotros como colectivo quisimos impulsar una candidatura independiente que en este caso me toca ser la portavoz de esa candidatura, pero lo que queremos es no solo retomar esos procesos sociales y políticos autogestivos de los que hablaba hace un momento, que han forjado la ciudad en la que tenemos la suerte de haber crecido, de vivir, de desarrollarnos, de educarnos y de encontrar nuestras pasiones, sino que también es el resultado del trabajo de varias generaciones de las que nosotros venimos y de las que podemos seguir aprendiendo. Nuestra generación les debe mucho, les debemos mucho porque nos han dado la ciudad que nos permite plantearnos una reforma política, sí, con muchos problemas. Sí, ya lo habían dicho, con una asamblea constituyente que no nos representa. Sí, con una asamblea constituyente en la que no podemos dejar de participar los ciudadanos. La vía independiente electoral es una de las muchas formas de hacerlo. Yo los invito a que lo hagamos en conjunto. Sumemos esfuerzos intergeneracionales. Los jóvenes no podemos solos, pero además no tendríamos por qué quererlo. Y creo que los jóvenes tenemos esa responsabilidad de incluir a los que no hemos sido incluidos en otros procesos, y que la constituyente, con todos sus problemas de representatividad, es el escenario perfecto para realmente empezar a participar. Yo los invito a que conjuntemos agendas, a que nos planteemos una postura ideológica muy clara. Lo digo en este momento, somos un colectivo de izquierda, somos un colectivo que buscamos llevar adelante una agenda progresista de izquierda, y desde aquí los invito a que sumemos esfuerzos y juntos vayamos a la constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sumaya. Bien, con Sumaya concluimos. Vamos a hacer un brevísimo receso, por favor no se vayan del auditorio, para que nos ayuden a poner una mesa más, por favor. Van a participar en este panel, como dije, Lucía Álvarez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Humanidades, Félix Hernández Gamundi, por México Hoy, Orfe Castillo, Ciudad Feminista, y Hugo Luna, jefe de gabinete de la Ciudad de Guadalajara. Moderará el consejero electoral Yuri Beltrán. Muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso, por favor, al consejero, a la diputada y, por supuesto, a todas las propuestas ciudadanas. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a hacer un pequeño recesito, un par de minutitos en lo que se prepara el espacio.